Hola, buenos días, bienvenidas a todos, a todas, a la videoconferencia del día de hoy, el tema la discriminación de las mujeres trabajadoras. Me da mucho gusto recibir a la licenciada Elvia María Silva Sánchez. El día de hoy nos va a apoyar con este tema. La licenciada Elvia es licenciada en Derecho por la Universidad de Colima, maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad de Guadalajara, experiencia de 9 años trabajando en el sector privado como consultora laboral e investigadora jurídica laboral en Estratego Firma, conferencista en diversos temas laborales. Actualmente es gerente nacional en la firma Estratego Firma y responsable comercial de oficina de la ciudad de Colima. Le agradezco, licenciada Elvia, y a Estratego Firma por apoyarnos con estos temas importantes y le dejo la palabra. Muchas gracias por la presentación cortita para irnos directo a este tema tan interesante que nos compete a toda la sociedad. Es un tema que a mí me apasiona mucho, en lo personal lo he padecido y lo he estudiado por lo tanto, y va de la mano con la especialidad que he desarrollado a lo largo de mi trayectoria dentro de Estratego Firma y en el sector privado. Agradezco a todos los presentes. El objetivo de este webinar es que podamos conocer de dónde surge la discriminación, cuáles son los tipos de discriminación, sobre todo hacia las mujeres trabajadoras y dentro de los centros de trabajo, y revisar a grandes rasgos el marco jurídico que nos puede impactar en un centro laboral. Es decir, vamos a terminar concluyendo 3 acciones estratégicas que los patrones, los centros de trabajo y las empresas pueden aplicar en los centros laborales para evitar la discriminación de las mujeres en los centros de trabajo, las mujeres trabajadoras, ¿verdad? Arrancamos con este tema y cualquier duda, no sé cómo se vaya a trabajar el tema de las preguntas. Si las pueden ir escribiendo en el chat, yo con gusto se las comparto. Si gustas, cuando cerremos un tema, le hacemos las preguntas y otro al final de la presentación. Perfecto, perfecto, me parece bien. Bien, bueno, la discriminación de las mujeres trabajadoras, ¿dónde surge? Antes de iniciar a conocer exactamente el significado de la discriminación de las mujeres trabajadoras que deriva de la discriminación de género, vamos a hablar y debemos partir del principio rector de igualdad y no discriminación. Este es un derecho que los filósofos, las organizaciones internacionales y los tratados internacionales de los que México es parte y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dicen, nos repiten y nos cansan en decir que todos somos iguales ante la ley, ¿no? Sin embargo, cuando se habla de igualdad en relación con el derecho a la no discriminación, se refiere al principio que todos los seres humanos tienen el mismo valor como fundamento ético, político en una sociedad democrática. La igualdad como principio requiere que las personas tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades de acción y desarrollo. Se escucha muy bonito, lo sé, lo hemos escuchado sin fin de veces, lo hemos escuchado desde la primaria, desde estas clases de ética que nos daban, de civismo. Sin embargo, en la realidad, ¿qué está pasando? ¿No? Para empezar, nos vamos a ir directo al tipo de discriminación que sufren y padecen las mujeres dentro de un centro de trabajo. Y para empezar con ello, hablaremos de que la discriminación es un tipo de violencia laboral. Discriminar es no cuidar y no respetar esa igualdad de la que tanto nos hablan los reglamentos internacionales y las organizaciones internacionales de los que México es parte. Seguramente, últimamente, hemos visto esta tendencia en redes sociales de las autoridades del trabajo, de la CONAPRED, de las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos, que hablan justo de este principio de igualdad y no discriminación. Pero, ¿qué se está haciendo en la realidad, palpablemente de hecho en cada centro de trabajo? ¿Qué se está viviendo? Y para allá vamos a hablar. Vamos a iniciar entendiendo primero qué es la discriminación laboral.
a manera general y a rasgos generales, ya les comenté que la discriminación es un tipo de violencia laboral. La violencia laboral, existen muchos criterios de juristas que hablan de ella, pero hay una definición que me gustó mucho, de la que habla la CONAPRED, inclusive, que dice que la violencia laboral se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral independiente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión de abuso de poder que daña la autoestima, la salud, la integridad, la libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo o atenta contra la igualdad. Entonces, regresamos a este punto que les comentaba hace un ratito. La discriminación es un tipo de violencia laboral. ¿Qué es la discriminación laboral? Nos vamos a ir de lo general a lo particular. Según la CNDH, hasta 2020, es la diferencia de trato de un empleado respecto a sus compañeros de trabajo a causa de razones, no relacionadas con su desempeño laboral. Según este jurista Uretzin, 2014, esta definición es viejita, pero es una de las más utilizadas. El trabajador se ve perjudicado en su categoría personal, en su salario o sus derechos laborales. Así lo define este jurista. Y la Organización Internacional del Trabajo, en 2020, una de sus últimas definiciones actualizadas es que la discriminación laboral es la alteración o la modificación de la igualdad entre las personas, ya sea por reducción, exclusión o restricción, cuando se alternan las condiciones de igualdad en el trabajo. Como lo podemos observar, empezamos desde el principio rector, que es la igualdad y no discriminación, abordamos un poco la violencia laboral y dentro de ella se encuentra este principio de la discriminación laboral. ¿Cuáles son los tipos de discriminación que se supone que están prohibidas por nuestra Constitución de acuerdo a todos los tratados que ha firmado nuestro Estado mexicano? Empezamos por la discriminación por edad, que está prohibida. Discriminación por edad, esto lo vamos a encontrar en la Constitución, en la párrafo 3º de la Constitución. Discriminación por edad, discapacidad, por la preferencia sexual, por la condición social, por la condición de salud, por el estado civil, por el origen, y el que nos compete en esta charla es la discriminación por razones de género. Acotando más y yéndonos más a lo particular del objetivo de este webinar, la Organización Internacional del Trabajo en 2020 definió la discriminación por razón de género, es una de tantos tipos de discriminación, de la siguiente manera. La discriminación por razón de género se refiere a prácticas discriminatorias que hacen referencia a la forma de hacer o manera o métodos institucionalizados formales o métodos, formales o no, instalados en la vida cotidiana, en el trabajo o fuera de él, que determinan sistemáticamente la discriminación de un sexo frente a otro y normalmente de las mujeres. Ya vamos, si se fijan, ya vamos acotando un poquito más el tema. Ya hablamos que dentro de la discriminación por razón de género se va orientando en un mayor porcentaje a las mujeres. Entonces, ¿qué podemos rescatar de esta definición actualizada de la OIT? Que se trata de prácticas discriminatorias en el trabajo, dentro o fuera de él, y de manera sistemática. Esas son las palabras claves de esta definición y las vamos a estar viendo en la siguiente presentación. Por ejemplo, la discriminación por razón de género relacionada con las mujeres tiene que ver con los estereotipos de género o con esta tendencia cultural de menoscabar las acciones en las que puede participar una mujer. Se llama, bueno, tenía aquí el término que no recordaba, pero habla de los estereotipos y construcciones culturales que menoscaban esa potencialidad o esa participación que pueda tener la mujer dentro de un centro de trabajo. Porque recordemos que además de ser discriminadas en un centro laboral o para las capacidades que nos podemos desempeñar profesionalmente, somos discriminadas en muchos otros ámbitos de la vida cotidiana, ¿no?
Lamentablemente la mujer es víctima en mayor proporción de esa realidad, ya que los estereotipos fortalecen ideas tradicionales sobre mujeres y hombres y refuerzan esa discriminación. Algunos de los ¿cómo decir? Conceptos de construcción cultural más comunes para un centro de trabajo, para el trabajo, para el laboral en las mujeres, empieza por el tipo de actividades. Es decir, voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, las actividades más delicadas, repetitivas y monótonas son para la mujer. Por eso encontramos en el giro textil, en la industria textil, el 98% de costureras, ¿verdad? Otro de los conceptos de las construcciones culturales es que las habilidades de destreza, habilidad manual y psicomotricidad fina son de la mujer. Entonces, por eso también vemos un índice menor en el giro de la construcción, en el giro de la pesca, en el giro de la ingeniería a las mujeres. Dentro de esto, los mitos justos son que únicamente son habilidades de una mujer. ¿Por qué ahora entonces existen diseñadores de modas tan exitosos? No quiere decir que no se vayan a coser, sino que también gozan de ese tipo de habilidades, ¿no? ¿Cuál es la realidad con los conceptos de construcción cultural? Los ejemplos que les acabo de mencionar es que el hecho de que se genere el mito de que dichas actividades y habilidades son únicamente para la mujer, genera tareas infravaloradas y con falta de calificación. ¿Y eso a qué nos lleva? A no poder ser equiparables en salarios con los hombres, ¿no? Sería excelente y enriquecedor este webinar si dentro del chat ustedes recuerdan alguna actividad o habilidad que esté dentro de las construcciones culturales estereotipadas para las mujeres, y de esta manera podría enriquecer el webinar, ¿sale? A través de esta plantilla yo únicamente estoy dando algunos ejemplos, y desde luego sabemos que en todos los giros pueden existir, ¿no? En el giro educativo, en el giro de la construcción, en el giro de la industria manufacturera, la agrícola. Por ahí nosotros que tenemos una amplia gama de clientes agrícolas, conocemos su vida laboral y sabemos que, por ejemplo, para el corte de berry, la mano delicada de la mujer es la que va a proteger el berry recién cortado. Si se fijan, realmente, si lo ponemos a analizar, no es una habilidad natural de la mujer, pero ese es un mito, ¿verdad? Dentro de las estadísticas que hasta 2021, noviembre de 2021 podemos encontrar, es que las principales desigualdades de las mujeres en los centros de trabajo, en un 35% a nivel nacional está la desigualdad salarial de género con trabajos y escolaridades similares. En un 20%, la concentración de trabajos que por perjuicio de género se consideran típicamente femeninos y no masculinos. En un 10% se asumen limitaciones por razón de género y condición familiar. Y en un 48% la discriminación por embarazo o en periodo de posparto. Es importante que tengamos identificado que existen etapas de la discriminación en un centro de trabajo. La primera etapa habla en la fase previa a la contratación, cuando desde el anuncio de la oferta sistemáticamente se está haciendo alguna oferta con discriminación o limitante para las mujeres. La segunda fase la encontramos cuando la relación está en desarrollo, es decir, que pueden ser discriminados ya dentro del centro de trabajo justo por razones de sexo o género. Esto implica mucho, sobre todo en los ascensos, y de acuerdo a las estadísticas se ve reflejado en un 44% a nivel nacional en las mujeres profesionistas. Las mujeres profesionistas, de acuerdo a las estadísticas de la CONAPRED, son en un 44%, perdón, es el puesto más alto y más discriminado. Mujeres profesionistas de 20 a 39 años
ocupan puestos de bajo rango y para las mujeres mayores a 50 años se reduce en un 33%. Para las mayores de 60 años cae hasta un 13% de acuerdo a las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación del Empleo, del ENOE y el INEGI. ¿Sale? Entonces, si se fijan, este porcentaje encuadra y nos da el resultado o nos hace presumir que la mayor parte de la discriminación o principales desigualdades de la mujer en el centro de trabajo se da en la segunda fase de la discriminación laboral, es decir, cuando la relación de trabajo está en desarrollo. Por eso, esa es mi conclusión al respecto. Muchas veces creemos que hoy en día, 2022, con todo este tema del empoderamiento femenino, creemos que no existe la discriminación laboral. Sin embargo, posiblemente pasamos esa etapa de que la discriminación laboral se dé en el anuncio de la oferta, pero ya estando dentro de un centro de trabajo, en la segunda etapa de la discriminación laboral es cuando se generan estas desigualdades, ¿no? Y aunque no lo pareciera así, es menor el porcentaje de la discriminación laboral en la tercera fase de la relación de trabajo, que es finalizada por un despido relacionada a una intolerancia por razón de género o por una particularidad o condición específica de la mujer, que puede ser discriminación por embarazo o en el periodo de posparto. Hasta el día de hoy, en todo enero, dentro de los estudios que regularmente hacemos en el equipo de jurisprudencia de Stratego, se han detectado alrededor de 17 tesis o jurisprudencias que hablan de, a grandes rasgos, de que no es inverosímil o no tendrá valor la renuncia o el despido justificado de una mujer embarazada. Entonces, estos son detalles que deberá estar cuidando el patrón al momento que quiera o que exista un evento en el que, de determinación laboral, en el que se vea involucrada una mujer embarazada. Entonces, siempre es importante tomar las cosas con cautela y asesorarse debidamente, toda vez que por más que tengas protocolos para evitar, erradicar y prevenir la discriminación, ante la defensa de un despido injustificado por razón de embarazo, el patrón lleva la balanza abajo. Vamos a hablar un poco del marco normativo internacional, desde dónde surgen todas estas acciones que ahora las empresas y los centros de trabajo deben aplicar para evitar, erradicar la discriminación, ¿verdad? Dentro del marco normativo internacional, todo esto nace en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el artículo 2, fracción 2, nos habla de que los estados que sean parte deberán garantizar el ejercicio de los derechos sin discriminación. Y se fijan, nos vamos de lo general a lo particular. Dentro de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es la Convención de Belén do Pará, en el artículo 6 habla del derecho de toda mujer libre de toda forma de discriminación. Desde luego, este marco normativo internacional, México es parte. En la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación con la mujer, los estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las esferas del empleo. Todo esto te puede ver también reflejado en el TEMEC, por ejemplo, y sobre todo en la materia laboral. Es por eso que ahora vemos que la Secretaría del Trabajo está con todo emitiendo normas que prevalezcan la productividad de los trabajadores en el centro de trabajo, en la seguridad de los trabajadores y sobre todo la igualdad sustantiva y la no discriminación. Si ustedes observan esta siguiente tabla que habla del marco normativo ya nacional, desde 2019 hemos estado teniendo varias reformas de la Ley Federal del Trabajo que obligan a los centros de trabajo a cumplir con ciertos protocolos o acciones que permitan vivir derechos laborales sin discriminación. Bien. Dentro del marco normativo nacional iniciamos con la Constitución. El artículo primero prohíbe la discriminación. No vamos a irnos más allá de leer un artículo, sino así de sencillo. El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
prohíbe la discriminación. Y esto se fortalece y se ha ido reformando y mejorando a través de la participación que tiene México en los tratados internacionales que mencionamos anteriormente. Asimismo, dentro de la Constitución, en el artículo 4, es literal y expresamente la Constitución, nuestra Carta Magna nos dice, las mujeres y los hombres son iguales ante la ley. Esto me ayuda a reforzar la primer plantilla que visualizamos al principio, entonces, de donde partimos para evitar la discriminación, ¿no? A una vez que analizamos la Carta Magna, nos vamos a los artículos que regulan este derecho de la no discriminación laboral en la Ley Federal del Trabajo. Desde luego, la Ley Federal del Trabajo es una ley regulativa de la Constitución y en su artículo 2, de manera literal, habla de la igualdad sustantiva de los trabajadores frente al patrón. ¿Qué es la igualdad sustantiva? Ese es otra forma de hablar de la no discriminación y de la igualdad de las mujeres. Y voy a permitirme leer justo esta parte que literal transcribí de la Ley Federal del Trabajo. La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Si se fijan, existe este concepto para eliminar esa discriminación, asumiendo que ya existan los centros de trabajo. Más adelante vamos a ver que en el artículo 32, reformado en 2019, nos habla de que los patrones deben implementar acuerdos con los trabajadores para prevenir esas discriminaciones y entonces prevalecer la igualdad sustantiva, que es una obligación que vemos desde el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 3 nos habla que no deberá haber condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores y el 133 en las fracciones 1, 14 y 15 nos habla de que no deberá haber discriminación por razón de género. Para las acciones que se recomendarán al final de esta charla, es importante para mí recalcar nuevamente que desde la reforma del 2019 en la Ley Federal del Trabajo, se habla de que se deberán implementar, en la fracción 31, implementar acuerdos entre el patrón y el trabajador sobre un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género. Por este artículo, por esta reforma, es que surgen ciertas normativas, unas opcionales y otras obligatorias, para erradicar la discriminación y sobre todo para prevalecer la igualdad sustantiva de la que nos hablan los principios rectores de la Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? El marco normativo que nos habla de la igualdad entre hombres y mujeres y sobre todo la eliminación de la discriminación contra la mujer, se refiere a estas tres leyes, que es la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Estos tres marcos normativos nos hablan de manera genérica de la discriminación, igualdad en todos los sentidos, y las anteriores son las que están enfocadas ya en la materia laboral, que es el tema que nos ocupa en este webinar. Antes de avanzar, a mí me gustaría saber si alguien quisiera aportar, sobre todo, como les comentaba hace un ratito, alguna idea o alguna vivencia que hayan tenido, sobre todo en la construcción cultural de estereotipos de géneros que tenemos en los centros de trabajo o para el desarrollo del trabajo de las mujeres. Si quieren dejarlo en el chat, si quieren tomar el audio y practicar alguna historia, también es válido. No solo las mujeres, sino también los hombres, porque yo creo que lo hemos vivido todos, ¿no? Y vuelvo a comentar la conclusión que les decía hace un ratito de las tres fases de la discriminación laboral. Posiblemente creamos que en la actualidad no se da, posiblemente no lo veamos palpablemente, pero si nos ponemos a analizar, y las estadísticas nos dicen mucho, el mayor índice de discriminación laboral se da en la segunda fase de la relación laboral, que es cuando está en desarrollo, y que es regularmente donde se vive la discriminación en ascensos, en salario, en oportunidades de crecimiento en los centros de trabajo.
Elvia, con relación a eso, Tania nos escribe que en los gimnasios y deportivos generalmente son hombres los rangos más altos. Justo por las construcciones culturales. ¿Por qué? Porque seguramente dentro de las ofertas laborales para ese tipo de giros se pueda entender de manera asumida, de manera sistemática, como lo mencionábamos hace un momento, que la mujer no tiene la apariencia o la condición o las habilidades, con estos mitos de los que hablamos, para desempeñar un puesto directivo en un gimnasio, por ejemplo, ¿no? También dice, como mujer y gerente general es demasiado complicado lidiar día a día con hombres mayores de 35 años. Los jóvenes están más abiertos y asumen órdenes más rápidamente. Eso sí es muy, muy cotidiano. Yo también lo he vivido con personas que son mayores, mucho mayores que yo. Si le digo, oiga, ¿puede hacer esto? Les cuesta trabajo en ocasiones recibir órdenes de mujeres o más jóvenes que él. En ocasiones eso sucede muy, muy frecuentemente. No sé si es generacional. Sí, yo creo, bueno, yo creo, considero y lo vivimos todos, que también es una brecha generacional. Seguramente todos han escuchado de la metáfora del techo de cristal, ¿no? O sea, el techo de cristal es un conjunto de normas no escritas, o sea, es un tema que tiene que ver con roles de género que han ido evolucionando en los últimos años, sobre todo. Eso no quiere decir que no esté arraigado. Y desde luego que las personas mayores, sin temor a generalizar, porque también hay varones muy sensatos al respecto cuando ya tienen hijas y se dan cuenta que esto existe, es un rol de género que a las generaciones más grandes, a las personas mayores, les cuesta trabajo asimilar, por así decirlo, ¿no? Entonces, este conjunto de normas no escritas es a lo que le llamamos construcciones culturales que nos topan a nosotros como mujeres en el techo de cristal y que nos impiden formar parte formar parte de una manera sana y sin discriminación, de una manera equitativa, que nos impiden obtener ese derecho de igualdad sustantiva dentro de un centro de trabajo, ¿no? Entonces, afortunadamente, las generaciones que estas nuevas generaciones van creciendo con estos conceptos de igualdad de la mujer y el hombre y desde luego que puede ir mejorando dentro de cada centro de trabajo el clima laboral orientado a la discriminación, ¿no? Desafortunadamente, quienes tienen los mandos directivos son personas adultas, más grandes, que aún están en esta transición de los roles de género, que aún están en esta transición de las normas sistemáticas y no escritas de discriminación por razón de género para las mujeres. Ojalá que conforme estas acciones que va implementando el Estado mexicano, la Secretaría del Trabajo, la CONAPRED, etcétera, se vaya educando a las nuevas generaciones para que podamos estar equiparables en el centro de trabajo. Tenemos otro comentario. Nos comparte Eva. Considero que algunos de los trabajos en donde surgen roles de género son de limpieza, cuidados como enfermería o de elaboración de alimentos. Sí, justo por lo que comentábamos en la presentación aquí, que hablábamos de que por estereotipo de género y por mito se cree que existen habilidades propias para la mujer, como cocinar, limpiar, coser, cortar berries de manera delicada. La realidad es que son mitos. Gracias. Tenemos a María Julia, levantó la mano adelante. María Julia, ¿le gusta abrir su micrófono? Gracias, buen día. Buenos días. Una pregunta. En la interpretación de la ley al respecto de la violencia de género, ¿esta puede ser ejercida por la propia mujer? Creo que hablan mucho de el hombre, en específico en mi centro de trabajo, es
me ha tocado que la misma mujer es la que en esta cultura machista sea la que... Se Sí. cortó un poco, pero alcancé a... Sí, la idea de su pregunta, Edwin. Sí, alcancé a escucharlo. Desde luego que sí. La realidad es que... sí, forzosamente un hombre para poder englobarlo o encuadrarlo como discriminación de género o poder ejercido por cualquiera, incluso por una propia mujer, independientemente de la edad. Esa es una pregunta. Y la segunda es cómo un trabajador puede ir a ejercer sus derechos cuando se sabe que es violentado por discriminación por género. Yo algo que veo donde trabajamos muy contundente es las ofertas de trabajo cuando se tratan de hombres. Vienen con sueldos de que se contratan con sueldos altísimos y muchas prestaciones. Y en las mujeres, evidentemente como en muchas, con bajos sueldos, pero aún así cuando hay ascensos sí se otorgan, porque yo así lo veo como que sigue siendo discriminación, se otorgan, pero ya es, bueno, vamos a ver cómo ajustamos, ni siquiera se habla de, ok, te voy a ascender de puesto y te voy a subir a tanto, sino siempre se maneja como, vamos a ver, en el transcurso vemos cómo lo ajustamos y en el transcurso ahí queda y terminas desempeñando no uno, dos, hasta tres puestos, ¿no? Y cuando fallas, porque obviamente nadie puede con tanto, por más capaces que seamos, ya sea mujeres o hombres, cuando colapsas, es que porque no tienes la capacidad, es que eres mujer, es que estás hormonal, y entonces sí contrato a alguien y sí le doy un puesto que es un hombre y con un super sueldo, ¿no? Esas serían mis dos preguntas. Gracias. Gracias a ti, María Julia. La primera alcancé a escuchar la mayor parte de tu pregunta y desde luego que la discriminación de las mujeres en los centros de trabajo, justo el título de este webinar, puede ser indistintamente por quien sea. Al final del día, nosotros como mujeres también nos hemos creído esta cultura tradicional con estereotipos de género. Y desafortunadamente, quienes sí logran, que también es un gran porcentaje de mujeres, ciertos puestos directivos aplican también este tipo de acciones que conllevan a la discriminación en el centro de trabajo, que impacta en el crecimiento de las trabajadoras, que dificulta tener acceso a puestos de alta dirección, que también atrae estas construcciones culturales y mitos de que hay ciertas habilidades solo para las mujeres o para los hombres. La realidad es que por ello, inclusive, el protocolo para evitar la violencia de la discriminación en los centros de trabajo y la norma 35, la norma 25, hablan de conceptos, hablando de quién va a sufrir, por así decirlo, este tipo de discriminación, lo mencionan o lo catalogan como una víctima. Y no solamente hablan de la mujer que sufra. Entonces, desde los conceptos de quién puede ser el actor y quién puede ser quien padece dicho tipo de discriminación, desde ahí podemos ir determinando que no solamente es el hombre quien ejerce la no discriminación, solamente es el hombre quien aplica construcciones culturales dentro de un centro de trabajo, que no solamente es el hombre de quien padecemos el famoso techo de cristal o los estereotipos de género, ¿no? Pero regularmente el índice sí es que la discriminación por razón de género está impulsada, potencializada hacia las mujeres, ¿verdad? Contestando tu segunda pregunta, que es cómo es que yo como trabajador o trabajadora puedo ir a reclamar una discriminación. Ahí debemos partir en qué fase se está generando. Como hablábamos hace ratito, son 3 fases, ¿no? La primera fase es previa a la contratación. La segunda fase cuando la relación está en desarrollo de los trabajadores. Y la tercera cuando finaliza. Entonces,
Me hablaste de un ejemplo situado en la primera fase, que es al momento de la oferta laboral. Si tú te fijas y analizamos, ahí aún no estás dentro de una relación de trabajo. Entonces, ¿cómo pudieras reclamar una discriminación? La CONAPRED es la primera autoridad que se me viene a la mente, si no es que la estudiaría un poquito más, ¿verdad? Pero la CONAPRED es una de ellas, quien le daría una recomendación a ese centro de trabajo por emitir anuncios de oferta laboral donde se piden determinada presencia, determinado estado civil, determinado sexo específico o características específicas, sistemáticas para el puesto a desempeñar, ¿verdad? Pero ya dentro de la relación de trabajo, si te sitúas ya dentro de un centro de trabajo donde existe una relación de subordinación, cuando ya la relación se está dando y sufres de discriminación por razón de género, por la condición, por el embarazo, por el posparto, ahí entonces hay que aplicar la ley para el trabajo, ¿verdad? Si mal no recuerdo, aquí tengo la ley en ladito, el artículo... 51, el artículo 51 nos habla de las situaciones en las cuales el trabajador, cuando sufre alguna de las versiones mencionadas aquí, y entre ellas está la violencia laboral, por ejemplo, recordemos que la discriminación es un tipo de violencia, puede rescindir la relación de trabajo sin su responsabilidad y exigir una indemnización. O puede reclamar que se eviten este tipo de acciones, ¿no? No siempre tiene que rescindirse la relación de trabajo. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver, si tú eres, bueno, vas a ver las acciones sugeridas, que son las más, como de mayor aplicación en los centros de trabajo para evitar, para detectar, evitar y erradicar. Sin embargo, eso no quiere decir que existan acciones legales, jurisdiccionales a través de la ley del trabajo que se puedan reclamar ya en una autoridad laboral para que imponga orden, por así decirlo, en el centro de trabajo hacia el patrón. Ojalá, espero haber contestado tus preguntas, María Julia. Muy bien. Antes de continuar, tenemos dos mensajes en el chat y reforzando lo que se había platicado. Tania nos comenta que de acuerdo con lo que se comenta, a veces las mujeres mismas son las que empieza esta discriminación. Y desafortunadamente sí. Desafortunadamente sí. Ana, caeríamos en discriminación si para los puestos de guardias contrato mayormente hombres y no mujeres, ya que solo tenemos un par de plazas para mujer porque se ocupa que trabajen de noche y por seguridad ellas no pasan a la noche, solo los hombres. Yo creo que la condición o el motivo por lo cual a las mujeres no las mandas a la noche es un mito. Esa es mi respuesta, es mi opinión. Tendríamos que analizarlo más a profundidad, pero la realidad es que es un mito. ¿Qué hace diferente a un hombre que haga diferente a una mujer para que no pueda trabajar de noche? Aquí ahora mi pregunta es, ¿por qué solamente hay 2 plazas para mujeres? Digo, no sé si tengas 4 y solo son 2 sean para hombres y 2 sean para mujeres. ¿Por qué? Porque ahí estás hablando de una equidad, o sea, vas a darle oportunidad a los mismos, ¿no? Paridad también. Entonces, desde mi punto de vista, esa oferta laboral está creada de manera sistemática por un estereotipo de género. Existen 2 tipos de discriminación, no los tengo aquí en la presentación, pero sí me gustaría mencionarlo, justo por el comentario que me hacen de este giro de la seguridad privada, por ejemplo. La discriminación directa se clasifica en 2 formas. Es considerada directa cuando exige reglas o prácticas que abiertamente estigmatizan o excluyen a las personas lesionando sus derechos en el ámbito laboral. Se presentan cuando un determinado trabajo, la oferta solo va dirigida a un género en específico. Por lo tanto, la parte opuesta no tiene una oportunidad de postularse. Y la discriminación indirecta nos habla de que, dice, en cambio, la llamada discriminación indirecta resulta de la vigencia de reglas o prácticas que aparentemente son neutrales, pero cuyos efectos excluyen derechos fundamentales. Un ejemplo de ello es
una empresa que requiere a una persona, con disponibilidad de horario, lo que hace pensar que en estos casos el hombre tiene la ventaja, ya que si bien no poner género, la mujer tradicional, por el hecho de ser madre esposa, no cuenta con el requisito establecido porque no tendrá esa disposición de horario solicitada, ¿no? Entonces, si te fijas, el caso específico del que estamos hablando es una discriminación indirecta. ¿Por qué? Porque al final del día tú estás seguramente pensando en proteger a la mujer, pero la estás discriminando de una manera indirecta porque asumes que no tiene la capacidad para hacerlo o que el común denominador de las mujeres mexicanas no tomarán ese tipo de puestos. Gracias. Mitzi tenía esa pregunta, pero creo que ya la contestaste. En esa situación, ¿por qué se limita la plaza a las mujeres? No, pero ya nos apoyaste con esta pregunta. Pues lamentablemente vivimos en un país que nos falta bastante seguridad. Puede ser que por allí venga esa limitante en algunas empresas, esa indiscriminación indirecta en pensar, bueno, no voy a poner a una mujer en la noche, voy a arriesgar lamentablemente pues al hombre que puede tomar ese turno, por ejemplo, ¿no? De acuerdo. Y si analizamos el transcurso de esta charla, volvemos al tema de hábitos, actividades o habilidades que son mito de que sean exclusivamente para el sexo femenino, ¿verdad? Muy bien. Si gustas, continuamos. Perfecto. Tomando en cuenta lo que decían, que también me imagino que son muchos de los pensamientos que tenemos en los presentes en esta charla, las mujeres y los hombres pueden ser los autores de este tipo de discriminación hacia las mujeres en el centro de trabajo. Al final del día, el objetivo de esta charla es hablar de cómo las mujeres han sido a lo largo del tiempo discriminadas en el ámbito laboral, pero eso no quiere decir que únicamente el hombre es quien ejerce ese tipo de violencia laboral a través de la discriminación. En Estratego firma algunas de las obligaciones patronales que siempre sugerimos que sean parte de los centros de trabajo son la aplicación de la norma 025, que es propuesta por la CONAPRED, en relación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual hasta la fecha no es obligatoria. Sin embargo, el hecho de cumplir esta norma te hace acreedor a una certificación como un centro libre de violencia laboral y discriminación, ¿no? El otro, que ahorita lo vamos a ver, es el protocolo recientemente salido en marzo del 2020 para evitar la violencia y acoso laboral en los centros de trabajo. En un momento les digo el nombre exacto. Y en conjunto estas dos con la aplicación de la norma 35, que además de tener sustento en la norma 25, la creación de la norma 035, perdón, de los factores de riesgo psicosocial, también nos ayuda a que las empresas, a través de sus trabajadores y con la eliminación o detección de los factores, pueda existir una mayor productividad de los propios trabajadores, ¿no? Bien. ¿Qué debe cumplir el patrón o los centros de trabajo para evitar la discriminación laboral de las mujeres? Primero, como siempre lo he venido diciendo durante esta charla, de lo general a lo particular, el respetar los derechos humanos, ¿no? Ya hablamos un poquito de la normativa y sabemos que desde los tratados internacionales en los que México es parte, nos habla de que la igualdad es un derecho humano. El respeto a las garantías mínimas laborales. Nunca, bueno, no hay que olvidar que independientemente de la igualdad laboral, violencia laboral y no discriminación, existen los derechos y condiciones laborales básicas, ¿no? Su salario, seguridad social, condiciones adecuadas de seguridad en el trabajo, etcétera. Siempre debe existir transparencias laborales y esto cómo nos ayuda a través del cumplimiento de las comisiones mixtas obligatorias para los centros de trabajo o las especiales o diseñadas para el desarrollo de este tipo de acciones en los centros de trabajo. Salario y jornada justas, personal capacitado y condiciones de trabajo seguras y respeto a la democratización y libre asociación.
Estos son derechos que pudieran sonar básicos, pero que fortalecen la disminución de la no discriminación en los centros laborales para todos los trabajadores y enfocándonos en este webinar para las mujeres. Los principios rectores que todo centro de trabajo debe cuidar es prevenir a través de la aplicación de los normas y protocolos que mencioné en el momento, atender y por ende erradicar. Esto ayudará a que los índices de discriminación en los centros de trabajo disminuyan. Antes de pasar a las sugerencias específicas de los protocolos a aplicar en un centro de trabajo, me gustaría hacer énfasis en que ahora que estuve preparando este webinar, me encontré con muchos artículos que potencializan la poca participación de la mujer en los centros de trabajo después de la pandemia. Si pudiéramos hacer un análisis, yo dentro de las estadísticas encontré que después de la pandemia, es decir, el inicio del año 2021, la participación de la fuerza laboral en la mujer cayó en el 52%. El 45% entre 2019 y 2020 y deshaciendo más de una década de progreso en términos de participación de la mujer en el mercado laboral. ¿Por qué? Justo por lo que venimos hablando en este webinar, que es el tema de la discriminación de género por estereotipos o construcciones culturales. La mujer fue la más enfocada en atención de menores, en atención de enfermos, en atención del hogar, en atención de familiares. Esto que ocasionó en un 40, ya dijimos, en un 42%, 45%, en que la mujer se ausentara de los centros de trabajo. Esto nos ayudó a disminuir nuestra participación en los centros de trabajo y ahora, ya que por ahí he visto algunas notas de que se terminó la pandemia, la tarea de las autoridades laborales es levantar los índices a través de protocolos para evitar la violencia laboral, ¿no? Una nota que pude obtener aquí es que en Brasil la recuperación post-pandemia de las mujeres es aún más lenta y compleja, donde el aumento de la carga de trabajo doméstico y el cuidado de familiares puede explicar que en noviembre de 2020, 1 de cada 10 mujeres brasileñas en edad de trabajar está inactiva, proporción que es 25 veces mayor que los hombres. ¿Sale? Entonces, a pesar de que la CEPAL, que es la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, ha hecho comunicados específicos a los estados que forman parte de esta, el crecimiento ha sido lento, ¿no? Vamos a enfocarnos en estos últimos minutos del webinar en cuáles son las acciones específicas o las 3 sugerencias que nosotros podemos sugerir a los centros de trabajo. Para empezar, la aplicación de la norma mexicana 25, que habla de la igualdad y no discriminación. Esta norma es una estrategia conjunta entre la Secretaría del Trabajo, el INMujeres y la CONAPRED. Un segundo. Y busca eliminar toda forma de discriminación. De lo general a lo particular, esta norma nos impulsa a eliminar toda forma de discriminación que afecte la incorporación al mercado en igualdad de trato u oportunidades. Es decir, empieza desde la fase 1 de la discriminación laboral, es decir, desde la oferta laboral, ¿no? También fomenta ambientes laborales igualitarios y libres de violencia en las empresas y en las instituciones. Ay, perdón. El objetivo de esta norma, perdón, es que no me deja ver este cuadro. El objetivo de esta norma es transformar la cultura organizacional. Ustedes van a observar en los siguientes 2 protocolos que les voy a mencionar que tienen puntos en común. Por ejemplo, transformar la cultura organizacional. Estamos convencidos, bueno, están convencidas los
incorporar las perspectivas de género y no discriminación en los procesos internos. Se cortó un poco, Elvia. Perdón. ¿Me pueden decir a dónde me quedé? Se cortó como unos 20 segundos más o menos sobre este tema. Perfecto, voy a devolver un poco. Los objetivos de la norma mexicana 25, enfocada en igualdad laboral y no discriminación, nos habla de transformar la cultura organizacional, eliminación de barreras y espacios libres de violencia y discriminación. Seguramente cuando se cortó estaba comentándoles que los siguientes 2 protocolos recomendados en este webinar van a hablar de manera común de la transformación de la cultura organizacional, porque a través de ella se logra promover cambios, incorporar perspectiva de género y no discriminación en los procesos internos. Se eliminan las barreras, esto es decir, que se impulsan prácticas laborales innovadoras para favorecer el acceso y permanencia de las mujeres y otros grupos en situación de discriminación en el trabajo remunerado. Porque no solo las mujeres, como lo decía en un principio también, la discriminación por razón de género es solo un tipo de discriminación dentro de los centros de trabajo. Pero no, o sea, sería una charla larguísima si habláramos de las personas con discapacidad, de las preferencias sexuales, si habláramos de la raza o las creencias políticas, y sin temor a politizar ni hablar mal de nadie, hoy en día, dentro de las nuevas administraciones del gobierno actual, existe mucha discriminación por preferencias, bueno, no sé si puede decir preferencias o creencias políticas, pero el índice es alto. Y eso lo vi en una nota el día de ayer, cuando estaba estudiando este tema. Parte de los objetivos también de la norma es crear e impulsar espacios libres de violencia y discriminación, fomentar espacios laborales con accesibilidad, con responsabilidad, vida laboral y vida personal y con mecanismos para prevenir la violencia y la no discriminación. Un ejemplo de estos espacios libres, por ejemplo, para las mujeres que están amamantando, los lactarios, ¿no? Los centros donde puedan lactar, amamantar a sus bebés en un lugar digno. Esa es una. Pero si hablamos de manera genérica, otro de los espacios libres de violencia y discriminación es que puedan tomar su hora de comida sin tener que atender el teléfono, ¿no? Ese es uno de ellos. Parece imposible, pero es viable. Los beneficios de la aplicación de esta norma es el ambiente de respeto e inclusión e igualdad. Corresponsabilidad, vida laboral, vida personal, que era un ejemplo que daba hace un momento. Permite que adecuadamente o oportunamente se pueda prevenir, denunciar la violencia laboral, el acoso o el hostigamiento sexual y la discriminación. Genera compromisos y satisfacción del personal al sentir e ir viviendo dichos beneficios. Genera una imagen positiva de la organización, desde luego, productos y servicios ante el mercado para atraer talentos. Esto puede perfeccionarse a través de la certificación que la aplicación de esta norma te permite. Derecho de usar el emblema de igualdad laboral y no discriminación, hablando también de la certificación que te ofrece la CONAPRED. El evento anual de reconocimiento para los centros de trabajo certificados, volvemos al tema de la certificación que te ofrece la CONAPRED. Puntos adicionales y licitaciones, y bueno, ya son beneficios de esa certificación, pero se correlaciona con la nueva norma obligatoria de factores de riesgo psicosocial, que es la norma 35, de la que hablaremos en un momento. Es otro de los puntos a recomendar para evitar la discriminación de las mujeres en el centro de trabajo. Algunos de los requisitos críticos relacionados con esta norma de la política de igualdad laboral y no discriminación en el centro de trabajo son los siguientes, porque nos habla de algunos indispensables y otros críticos. Dentro de los críticos encontramos que el proceso de reclutamiento de selección de personal sin discriminación y con igualdad de oportunidades, que justo con el ejemplo de María Julia estamos ahorita entonces en la etapa previa a que tengas una subordinación con un centro de trabajo, que exista un comité encargado en prácticas de igualdad laboral y no discriminación, que pueda medirse el clima laboral y la no discriminación a través de la aplicación de esquemas organizacionales, garantizar la igualdad salarial, el otorgamiento de prestaciones y compensaciones, contar con procesos de ascenso y permanencia con igualdad de oportunidades,
Hace ratito también escuchaba a María Julia que hablaba temas de ascensos. La realidad es que, por ejemplo, este es uno de los puntos críticos de esta norma. Sin embargo, independientemente de la norma, la Comisión Mixta del Cuadro de Antigüedades también puede tener procesos que generen justo o sea, que cuiden y participen en ascensos y permanencias con igualdad de oportunidades, ¿verdad? Los procesos de formación, capacitación y adiestramiento con igualdad de oportunidades, plan de capacitación, sensibilización en igualdad laboral y no discriminación para el personal de los centros de trabajo, utilizar lenguaje incluyente, no sexista y accesible, flexibilizar horarios de trabajo, horarios escalonados, semanas de trabajo comprimidas, teletrabajo y licencias, y contar, porque son más, contar con un espacio privado adecuado higiénico para la lactancia materna, que era lo que les mencionaba hace un momento. Dentro de este ejemplo de requisito crítico denominado sensibilización en igualdad laboral y no discriminación, nos ayudaría en un centro de trabajo mucho justo a sensibilizar a las personas de una edad adulta o que están inmersos en estos roles de género culturales, de lo que hablábamos hace un momento, que eran las personas adultas, inclusive también la sensibilización en igualdad laboral y no discriminación es para los jóvenes. Y aquí yo voy a decir una vivencia personal. Yo recién entré a mi trabajo y tuve a mi primer hijo. Los jóvenes muchas veces no son empáticos porque no conocen lo que puede estar viviendo una mujer en posparto o una mujer embarazada, lo que puede generar que vivan acciones que se entiendan como no igualdad, que se entiendan como discriminación. Entonces, estos planes de capacitación de sensibilización en igualdad laboral y no discriminación aplicaría para todos, independientemente de la edad. Todo esto para evitar esta famosa metáfora del techo de cristal, para evitar actuar con estereotipo de género, para evitar y eliminar las construcciones culturales sobre la mujer y para hacer a un lado los roles de género dentro del centro de trabajo. ¿Cómo se puede llegar a cumplir, además de lo que propone esta norma, los requisitos críticos y más importantes que yo extraje de esta norma? A través de las comisiones mixtas. Si tengo aquí abogados, sabemos que existen 5 comisiones mixtas obligatorias señaladas por la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, no está prohibido que podamos generar comisiones específicas como la de igualdad sustantiva y no violencia. Si se fijan, parte de lo que mencionaba también en la plantilla anterior, hablábamos de las capacitaciones. Esta comisión se puede encargar de toda esa sensibilización de la igualdad laboral y no discriminación, del uso del lenguaje sin género, de programas de recursos humanos que nos ayuden a tener beneficios cada que se cumplan lo aprendido en dichas capacitaciones, la aplicación de protocolos de contratación, atención de casos de violencia. Y bueno, esto es un resumen de la plantilla anterior. Pero el resultado que va a obtener en cada centro de trabajo puede ser políticas con código de ética, políticas de cero tolerancia, perspectiva de género, de personas con discapacidad, de contratación, el famoso 50-50, como lo mencionábamos hace ratito, y a través de la evaluación y auditoría se garantizaría que las políticas se apliquen en los centros de trabajo. Eso nos ayudaría a disminuir la discriminación de las mujeres en los centros de trabajo. Ya creo que me estoy extendiendo un poquito, voy súper rápido. Para cumplir la reforma del artículo 132, fracción 31 de 2019, la Ley Federal, la Secretaría de Trabajo diseñó en el marzo del 2022 el modelo para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral. Es en marzo de 2020, perdón. Esto con el objetivo de, primero, de proveer el protocolo a los centros de trabajo. Es decir, le hago más fácil la tarea a las empresas para que cumplan con esta obligación de facilitar un acuerdo entre personas trabajadoras y empleadoras para evitar y erradicar, atender la violencia laboral. El objetivo es que existan ya en los centros de trabajo de manera más sencilla acciones para implementar procedimientos para prevenir y atender y erradicar
Uno de los objetivos es definir el mecanismo para brindar atención a las presuntas víctimas. Otro de los objetivos es promover la cultura organizacional. Como les comentaba, es un término que se utiliza en varias normas, en varios protocolos. Y una definición o concepto clave del modelo para prevenir y atender erradicar la violencia es la persona consejera y el comité de atención de seguimiento. ¿Por qué? Porque se designa específicamente a esta persona consejera y al comité para que en el centro de trabajo pueda orientar o acompañar a la posible víctima. Esto facilito lo pueden encontrar en la página de la Secretaría del Trabajo. Y por último, me voy a ir directo a la norma 35. Seguramente muchos ya la han escuchado, seguramente la han padecido, seguramente se las han aplicado, pero acompaña a las otras dos, inclusive esta se alimenta de la norma 25, por ejemplo. El protocolo mencionado anteriormente habla de la norma 35 y nos va a permitir identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo social, así como promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Si se fijan, volvemos a repetir esta frase de entorno organizacional favorable. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a evitar los actos de violencia laboral. Es uno de los factores de riesgo que menciona esta norma. Entonces, esos actos de violencia laboral, dentro de ellos puede estar inmiscuida la discriminación. Entonces, esta norma tiene sustento en la 019, que habla de la constitución de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, de la 030, que habla de la seguridad y seguridad del trabajo de los trabajadores, y como bien aquí lo mencionaba hace un ratito, de la norma, se alimenta también de la norma 25, que habla de la igualdad laboral y no discriminación. La obligatoriedad de esta norma, pues, es por el número de trabajadores, hasta 15, de 15 a 50 y de más de 50, ¿no? Entonces, esta igual de la misma manera lo pueden encontrar en la página de la Secretaría del Trabajo con sus reglas específicas o estratego los puede orientar para el cumplimiento. Hay algo, antes de terminar, muy importante que quiero comentar. Esta norma mexicana 25 no es obligatoria, sin embargo, el cumplirla con los parámetros que exige la CONAPRED, o que exige la misma norma, perdón, nos ayuda a obtener una certificación, ¿no? Ya hablábamos de ella hace un momento. El modelo para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral sí es obligatorio para los centros de trabajo, de acuerdo a las obligaciones del patrón mencionadas en el artículo 132, fracción 31 de la Ley Federal del Trabajo. Y la norma 35, como lo mencionaba hace un momento, es obligatoria de acuerdo al número de trabajadores para todos los centros de trabajo. ¿Sale? Esta es la información que yo preparé para ustedes. De verdad, deseo que les haya gustado, que hayamos aprendido un poco y que podamos transmitirlos como nuestra parte de trabajadores o como nuestra parte de patrón, nuestra postura, y que pueda trascender en la actualidad para evitar la discriminación de las mujeres en los centros de trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elvia. Si gustas, abrimos un espacio para preguntas, si quedaron algunas reflexiones o comentarios que les gustaría compartir. Pueden escribirlo en el chat o levantar su mano para abrir el micrófono. A ver, ¿quién levantó la mano? María Julia, adelante, María Julia. Nada más, me entristeció cuando dijo que no era obligatoria. Digo, sonó muy bonito. No digo que este tema de ustedes, me queda claro que pues ahora sí que las autoridades a quienes corresponde, pero cuando se dijo que no es obligatoria la NOMS 25, dije, bueno, entonces, ¿de qué sirve? Estoy consciente que a través de la 35 pudiera por ahí un poco regularse el tema, pero existen miras de la autoridad a pronto hacerla obligatoria a los centros de trabajo, por lo menos sí. Aquí en la realidad de México. Lo que pasa es que la 25 te va a llevar a una certificación que te da más beneficios como centro de trabajo, pero, y recordemos que la 25 habla de la discriminación de manera general, pero en el artículo 132, fracción 31 de la Ley Federal del Trabajo, existe la obligación para el patrón
de tener protocolos para evitar, erradicar la violencia laboral. Y recuerda que la discriminación está dentro, es un tipo de violencia laboral. Entonces, sí existe la obligatoriedad. Y está la herramienta práctica, completa, para que la puedas aplicar en un centro de trabajo. Te la regala la Secretaría de Trabajo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Eva. Muchas gracias por la presentación. Muy buena información. Te agradecen, Elvia. Un gusto. La verdad es algo que me gusta mucho y bueno, ojalá sigan algunos conectados, pero a mí me gustaría concluir diciendo que en el ámbito del litigio laboral, por ejemplo, la tendencia de las demandas laborales han dejado de ser, bueno, está incrementando la tendencia a ser por situaciones no imputables al trabajador, es decir, por discriminación, por hostigamiento, por violencia o por acoso. Ahí no estamos hablando de un despido, sino por acciones que en muchas de las ocasiones el patrón no tendrá cómo desacreditar si no aplica este tipo de protocolos. Muchas gracias. Antes de concluir, a nombre de Canaco La Paz, te otorgamos el presente reconocimiento a la maestra Elvia María Silva Sánchez por su valiosa exposición de la videoconferencia informativa La discriminación de las mujeres trabajadoras. En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a 20 de septiembre del 2022, la firma nuestro presidente de la Cámara de Comercio, el contador Juan Carlos Esqueda. Agradezco mucho, licenciada Elvia, habernos apoyado con estos temas. Estaremos trabajando para seguir programando este tipo de temas que tenemos que ofrecer. Todavía estamos trabajando para llevar a cabo estos temas importantes. Estamos, muchas gracias. De nada, estamos trabajando para que estos temas se den a conocer. A todos los participantes les agradecemos por su asistencia, por su participación. Les pedimos que estén atentos a los demás temas que estaremos ofreciendo. Que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego desde Colima, donde anda temblando cada rato. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Cuídense.